Estamos con Fernanda Javif de Betanco para hablar sobre la problemática o el uso de los aditivos como alternativa al reemplazo de los antibióticos. Fernanda, gracias por la nota y contanos tu opinión sobre esto. Hola, buenos días. Sí, un poco la idea de estos productos parte de una necesidad actual que es el reemplazo o el uso prudente de los antibióticos convencionales que tenemos. Generalmente los antibióticos se usan con dos objetivos. Por un lado, el tratamiento de enfermedades, pero en gran porcentaje en realidad se utilizan como promotores de crecimiento, ¿sí? Es decir, se utilizan los mismos antibióticos, pero subdosificados para lograr un efecto como promotor de crecimiento. Esto, si bien es eficaz, cuando los cerdos tienen condiciones adecuadas, tanto de nutrición, de alojamiento, como de sanidad, el efecto de promotor de crecimiento a través de un antibiótico comienza a disminuir, ¿sí? Y cada vez más, a través de presión sobre todo de los consumidores de proteína animal, se viene replanteando el uso de los antimicrobianos, el uso de los antibióticos debido a las resistencias que hay en los animales y que estas resistencias también existen en los consumidores, en las personas, ¿sí? Por eso hoy se habla en todos los países del término One Health, una salud, tanto la salud animal combinada con la salud humana como un solo concepto. Bien, en ese sentido, los ácidos orgánicos y el MOS, ¿cómo funcionan? Bien, para responderte la pregunta, voy a hacer una pequeña introducción de cómo funciona la microbiota intestinal del cerdo, ¿sí? La microbiota intestinal son bacterias benéficas que vamos a encontrar a lo largo de todo el intestino del cerdo. Estas bacterias benéficas son acidófilas, es decir, están y promueven un medio ácido. Esto quiere decir que se manejan en un rango de un pH cercano a 2, 3, 3,5. Estas bacterias acidófilas están en mayor concentración en el intestino delgado porque es la porción del intestino que más cerca del estómago está. Conforme se va alejando esto en el intestino grueso, particularmente en el ciego, ya la población de bacterias benéficas comienza a disminuir. Y aquí es donde suelen impactar las enfermedades entéricas, sobre todo por Escherichia coli o por Salmonella. Los ácidos orgánicos funcionan de la siguiente manera. Lo que hacen es penetrar en la bacteria patógena en forma no disociada, se disocian dentro de la bacteria y lo que hacen es crear un medio ácido dentro de la bacteria patógena que suele no ser acidófila, es decir, no soporta un medio ácido, y lo que hace además esa bacteria es comenzar a activar una serie de mecanismos para expulsar esos cationes que tiene dentro y esos aniones, y ese exceso de bombeo lo que hace es consumir la energía de la bacteria, con lo cual la bacteria muere, tiene un efecto tanto bacteriostático como bactericida. Lo interesante de los ácidos orgánicos es que dependiendo de cada ácido tiene una constante de disociación que es el pK, ¿sí? Es decir, no todos los ácidos van a funcionar con igual eficacia. Hay ácidos que tienen mayor poder de disociación y otros menores. Por otro lado, los MOS, que es la abreviación de manano-oligosacáridos, son componentes, tanto los MOS como los beta-glucanos, de la pared de levaduras, ¿sí? Las levaduras son microorganismos vivos, de lo cual se estudió ya hace mucho tiempo, esto no es algo nuevo, se comprobó que la pared de levadura contiene estos componentes y los manano-oligosacáridos lo que hacen es adherirse a porciones que tienen determinadas bacterias patógenas como son las fimbrias. Estas fimbrias lo que hacen son el punto de unión a los receptores del intestino, de esta manera se fija la bacteria patógena y pasa del intestino a la sangre ocasionando la enfermedad. El MOS lo que hace es adherirse a esas fimbrias y de esta manera la bacteria ya no tiene posibilidades de adherirse a ningún receptor del intestino. Por otro lado, los beta-glucanos tienen un poder inmunomodulador, es decir, generan una respuesta a nivel de mucosas que no es específica, pero que ayuda a mantener la salud intestinal. Bien, en ese sentido, ¿cuál es la solución de Betanco dentro de esta problemática, no? Betanco lo que propone es un producto que se llama Univol MOS 25. Univol MOS 25 tiene un 25 gramos de MOS,
¿sí? Estos mananoligosacáridos, y el resto son ácidos orgánicos. Por un lado, la diferenciación es que estos ácidos orgánicos, hay 2 de ellos que están en sus formas de sales, tanto el propionato como el formiato. Esto lo que hace es darle más estabilidad a los ácidos orgánicos cuando el animal los ingiere. Es decir, ese poder de disociación se va a realizar no en el intestino del cerdo, sino en el interior de la bacteria, que es donde es eficaz el ácido orgánico. Y por otro lado, algo que sí es importante y que es novedoso, y que resulta estratégico a la hora de usar un Ewol Moss, es que estos ácidos orgánicos y estos Moss están dentro de una matriz mineral que es un carrier. Este carrier mineral tiene inyectado a altas temperaturas estos ácidos orgánicos, lo cual nos permite que el animal, cuando consume el producto, hay una liberación paulatina pero permanente de estos ácidos orgánicos. No vamos a tener picos de acidez para luego que estos decaigan rápidamente, porque nuestro objetivo ¿cuál es? Lograr un intestino acidificado en el tiempo y a lo largo de todo el intestino, sabiendo de que a medida que nos acercamos al intestino grueso, perdemos parte de esa acidez. Este carrier mineral logra eso, una liberación de los ácidos y a su vez, como es una estructura porosa, permite que estas bacterias benéficas, tanto Bifidobacterium, Lactobacillus, se puedan utilizar el carrier como plataforma para multiplicarse. Entonces así conseguimos también un doble efecto. Fernanda, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer.